Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con Germán Petersen. Bienvenido, Germán. Ricardo, Eugenia, buenas noches. Y también María Eugenia Barajas. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Reportera estrella de la fuente política. Yo no me canso de decirlo porque, insisto, cuando uno trae la exclusiva, ella ya lo tuiteó 4 horas antes y ya trae la ampliación, ¿no? Bienvenida. Bueno, pues con ambos queremos platicar acerca de este fin de semana que fue, digamos, atípico en cuanto a la agenda. Habitualmente cuando uno va a un fin de semana en la agenda informativa, pues será muy tranquilo, hay 1 o 2 eventitos, pero en esta ocasión se juntó muchísimo porque había muchas expectativas. Desde el viernes por la tarde-noche ya se estaba deliberando en la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, la segunda instancia de las impugnaciones electorales de Jalisco, la elección de Guadalajara. Y ahí se decide darle palo a Alberto Cárdenas Jiménez y decir, su impugnación, igual que dijo el Tribunal Electoral local, no procede. Sí, fíjate, fue algo muy interesante esta sesión porque le echaron abajo todos los argumentos que tenía Alberto Cárdenas, sus 4 impugnaciones que él había mencionado durante, pues que fue prácticamente un mes. Sí. Prácticamente un mes. De una por una se las fueron desmenuzando los 3 magistrados de la sala regional, y en todos lo único que escuchabas eran los términos inoperante, ineficiente y que no era válido, improcedente. Entonces eso pues dejó mucho que desear en los argumentos que durante mucho tiempo estuvo mencionando día con día Alberto Cárdenas, de que tenía bases sólidas en cuanto a que se invalidara esta elección de Guadalajara. Fue muy lamentable, pues prácticamente poco faltó para que los 3 magistrados le dijeran, señores abogados, qué mal trabajo hicieron, no estaba bien soportada, las pruebas que ustedes nos dieron, e incluso en algunos de los casos ustedes nos estaban hablando de un asunto y las pruebas que nos estaban presentando era de otro. O nos decían, tenemos 8 pruebas de un tema y resulta que se estaban repitiendo 3 y nada más eran 5. En otros eran recortes periodísticos en donde tampoco estaban soportando lo que ustedes estaban diciendo. En el caso de las iglesias evangélicas, que fue un evento político, no fue un evento religioso, entonces no se podía tampoco soportar el tema de que en un evento religioso se hubiese pedido el voto para Alberto Cárdenas. Entonces, digo, poco a poco fueron llegando a la sentencia, y lo más extraño, pues, porque sabemos siempre que cada uno de los magistrados tiene su corazoncito del partido que lo postuló. Exacto. Pero en esta ocasión, los 3 magistrados, por unanimidad, votaron en que se desechaba el recurso de Alberto Cárdenas. Y sin embargo, Alberto Cárdenas Jiménez llevó el caso ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ayer, por la tarde, prácticamente noche, pues prácticamente lo batea, ¿no? En efecto, y bueno, sucedió lo que se veía venir que iba a suceder. De entrada, la diferencia de votos entre Ramiro Hernández y Alberto Cárdenas era muy grande, aún con una anulación masiva de casillas, no le hubiera ajustado 16, digo, él decía que había irregularidades más de 400, sí. Y bueno, la de las cosas es que se veía muy complicado, sucedió lo que parecía que iba a suceder, es decir, que se iba a ratificar el triunfo de Ramiro Hernández. Llama la atención que se haga de manera tan tardía, digo, sí a tiempo para que tome posesión a las 00 horas del día de hoy lunes, pero sí casi safe, ¿no? En último minuto entró a la base esta resolución del tribunal y ya no había más instancias, así es de que Alberto Cárdenas tuvo que aceptar. Por otra parte, lo que sí llama la atención es que después de insistir tanto tiempo Alberto en que era una elección irregular, hoy tome posesión, tome protesta como regidor, como coordinador de los regidores del PAN, y sin duda esto le plantea una situación anticlimática, porque sencillamente él ha estado empecinado en el discurso de que fue víctima de un fraude en una elección y al mismo tiempo esa misma elección le permite estar despachando como coordinador de los regidores del PAN hoy por hoy. Claro. Entonces esa sí es una contradicción en la que está cayendo y que seguramente será difícil para él sobrellevarla a lo largo del trienio. También, y ahí sí creo que las perspectivas fallaron,
las que apuntaban a que jamás iba a tomar posesión Alberto Cárdenas, jamás iba a aceptar el puesto de regidor. Que iba a llegar a decir, lo acepto porque como es un puesto de elección popular no podía renunciarlo, pero inmediatamente cederle a su suplente. O hacerlo incluso bajo protesta, que serían los escenarios más moderados. Bueno, ni siquiera llega a ese escenario, sino que toma posesión y dice, bueno, hay que ir para adelante, hay que empezar a trabajar por los tapatíos. Entonces ahí sí, por un lado la perspectiva que se solía hacer en la opinión pública de va a favor de Ramiro todo, cierto, pero que Alberto no toma posesión, falso. Ahí está y veremos cómo se desempeña. Claro. Fue irse como en contra de las mismas apuestas que hacían sus compañeros panistas, que decían, no va a tomar protesta, va a buscar otros escenarios más adelante, probablemente ser candidato dentro de 3 años para Guadalajara o buscar la presidencia del comité directivo Guadalajara estatal, o la del estatal, en algunos de esos escenarios. Decían, no va a tomar protesta porque eso no le permitiría más adelante hacer estos movimientos. Sin embargo, llega el día de hoy, llegó muy temprano, a las 8:30 de la mañana, al mismo ayuntamiento, y nos encontramos con la sorpresa de que dijo él, sí, me voy a quedar los 3 años. Entonces ya desde ahí dijimos, ah, caray, algo pasó, ¿no? Entonces, ya hablando con él, hablando con el presidente Carlos Tiscareño del PAN Guadalajara, dice, no, el compromiso es que se va a quedar los 3 años, que va a ser una oposición proactiva, propositiva, y pues vamos a ir viendo cómo se desarrolla todo esto, ¿no? Porque lo primero que dijo Alberto Cárdenas al dar la rueda de prensa es decir, llegamos al municipio más endeudado que tiene Jalisco y el que tiene mayor grado de inseguridad. Así es. Entonces, ya con esos 2 temas, quiere decir que van a estar pues muy puntualitos en todas las decisiones que se tomen en el evento. Abrir fuego, ¿no? Y a propósito de abrir fuego, el que andaba ayer con todo era el gobernador Alberto Cárdenas, Emilio González Márquez, que fue prácticamente a todas las tomas de protesta en zona metropolitana de Guadalajara, en Tepatitlán y en Chapala, ¿no? Y bueno, en las de los priistas aprovechó para pisar callos, ¿no? Sí. Estuvo muy simpático, como suele ser a veces el señor gobernador. Y en la primera, la de Jorge Arana, que fue con la que abrieron a las 9 de la mañana en Tonalá, sí, la primera recomendación que le hizo fue el de, pues, ustedes que quieren ser muy transparentes, los priistas, ¿por qué no le dan la Comisión de Hacienda al panista, que es Apolinar Alatorre? Sí. Y pues así, pues vamos viendo a ver si de veras son tan abiertos como dicen que son, ¿no? Entonces, digo, ya desde ahí, pues abriendo fuego, a ver si me responden, a ver si de veras son lo que quieren ser los Claro, y sabía que estaba lanzando un buscapiés, porque la verdad es que riéndose un poco y viendo de frente a Jorge Arana, se ríe y dice, pues sé que no lo va a hacer, ¿no? Pues evidentemente no se iba a poner un balazo en el pie. Bueno. Y además creo que aquí uno de los temas que quedan muy claros es que estamos entre administraciones, y lo comentó el gobernador sobre el tema del manejo de la deuda en los municipios metropolitanos, que también el Estado tiene un deudonón, ahí habría que hacer un análisis comparativo entre los municipios y el gobierno del Estado. Pero bueno, lo que sí es que estos municipios, estos ayuntamientos que toman posesión el día de hoy, van a ser ayuntamientos de austeridad, de época de vacas flacas, de administración de la mesura y de la moderación en el presupuesto. No se pueden esperar grandes transformaciones ni en Zapopan, ni en Tlajomulco, ni en Guadalajara, ni en Tlaquepaque, porque los 4, cuando menos estos 4, son municipios sumamente endeudados, unos más que otros, y ahí la viabilidad financiera misma del municipio está puesta en riesgo, ¿no? Y eso también es extensivo a otros municipios. Digo, el gobernador decía que 85 de 125 municipios que hay en el estado no tienen para pagar el aguinaldo. Exacto. Entonces, allí hay una situación muy delicada de finanzas públicas al que están enfrentando estos ayuntamientos que toman posesión. Entonces, también, por una parte, tendrían que empezar a moderar sus promesas de campaña, los hoy alcaldes, porque si no se les va a voltear la bandera pronto. Y también el discurso político, pues para poder conseguir lo que ya les prometió el gobernador y se espera que esta semana llegue al Congreso, que es una iniciativa para conseguir más deuda, que el Estado podría a su vez pasarle recursos, para que el Estado pueda a su vez pasarle recursos a estos municipios. Vamos a una pausa, después de la pausa seguimos platicando aquí en Ángulos, no se vayan, regresamos.